Además, entre los cientos de miles de fieles estaban los líderes de muchos de los países del mundo, por lo menos 50 jefes de Estado y de gobierno, en total delegaciones de 147 países, de 10 organizaciones internacionales y miembros de monarquías reinantes de Europa y de otras regiones del mundo como Jordania en Oriente Medio. Esto una muestra de la relevancia del Papa político también como líder político, como líder social, más allá de su relevancia como líder espiritual. Y en el marco de esto tuvo lugar un encuentro que el Papa, sin proponérselo, facilitó. El encuentro, muy curioso por demás, en el interior de la Basílica de San Pedro, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sentados frente a frente, casi en una actitud confesional, en este enorme escenario, solo uno frente al otro, conversando por unos 10 minutos, según se informó, que parece ser el inicio de un acercamiento después de la conocida discrepancia que tuvieron en la reunión en la Casa Blanca y en un proceso y en un esfuerzo por buscar un cese al fuego en el conflicto y la guerra con Rusia. En el costado derecho de la Plaza de San Pedro, frente a la Basílica donde rindieron honores al Papa Francisco, hubo un espacio reservado para líderes de todo el mundo que llegaron hasta Ciudad del Vaticano para despedir al máximo representante de la Iglesia Católica. 130 delegaciones, más de 50 jefes de Estado y 12 monarcas entraron a la Basílica, pasaron frente al féretro del Santo Padre y posteriormente se ubicaron en las sillas dispuestas para escuchar la homilía. El legado de Francisco se evidenció en la asistencia de líderes de diferentes corrientes políticas y religiosas. Francisco fue el primer papa que visitó Arabia Saudita, Emiratos Árabes, trató de unir los pueblos que tienen diferentes religiones y demostrar que somos todos hermanos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó al funeral acompañado de su esposa, Melania Trump, y se ubicaron en primera fila. El mandatario rompió el protocolo debido a su vestimenta. El código de vestuario indicaba que todos los invitados debían usar trajes, zapatos y corbata negra. Sin embargo, Trump vistió de azul, con un alfiler que mostraba la bandera de su país. Lo mismo sucedió con el expresidente norteamericano Joe Biden, quien portaba una corbata azul, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien no llevaba corbata. Otras grandes personalidades llegaron al funeral: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Italia, Sergio Mattarella, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el príncipe William estuvo en representación de su padre, el rey Carlos, también el rey de España, Felipe VI, y su esposa, la reina Leticia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otros. Los tres países católicos más importantes son Filipinas, Brasil y México. Filipinas y Brasil tuvo presidente. México mandó a la secretaria de gobierno. Entre los líderes políticos de Latinoamérica que asistieron a las honras fúnebres se destacan el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Javier Milei, el presidente de Argentina, país de origen del sumo pontífice. Milei, aunque era distante de la visión de vida del Papa, llegó a su despedida. La delegación de Colombia estuvo encabezada por la primera dama Verónica Alcocer, quien fue criticada en redes sociales por vestir de blanco durante la ceremonia, y la canciller Laura Sarabia. El presidente Gustavo Petro no asistió, como ya lo había anticipado. El presidente dijo que tenía una excusa, pero normalmente en ocasiones pasadas han ido los presidentes y sobre todo los presidentes de países católicos, y Colombia está entre los 10 países católicos más importantes del planeta. Cada uno de los asistentes le rindió tributo al pontífice número 266 en la historia de la Iglesia Católica, quien además se convirtió en el primer papa de Latinoamérica. Hoy la Plaza de San Pedro reunió en un solo lugar a la mayor cantidad de líderes políticos en un evento durante los últimos años. Y reunió también a dos personas, antiguos aliados, y ahora parece, con las vicisitudes de la política,
antagonistas, el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky, como les contábamos. Estos son algunos de los detalles de una última gestión diplomática muy valiosa de este pontificado, acercar a estos dos personajes en búsqueda de una paz que el Papa Francisco reclamó con vehemencia y con insistencia y que hasta el día de su muerte un llamado no ha sido escuchado. Momentos trascendentales quedaron registrados con ocasión del funeral del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Los protagonistas sin duda fueron los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y de Ucrania Volodymyr Zelensky. A los mandatarios se les vio juntos en dos momentos mientras transcurrían los homenajes póstumos. Luego de la tensa situación que se vivió en Estados Unidos hace unos meses, se sentaron de manera informal a conversar sobre la anhelada paz en Ucrania y el fin de la guerra con Rusia. Lo que va a pasar con los territorios ocupados habría sido uno de los temas abordados en este improvisado encuentro. Minutos después, Trump y Zelensky se reunieron con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Porque Macron y Starmer han sido enfáticos en que Europa tiene que estar representada en esas negociaciones de paz. La paz y la guerra son en el continente europeo. Posteriormente a esas conversaciones, el presidente ucraniano tuvo una cita a solas con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y nuevamente con Starmer. Otro momento que llamó la atención del mundo en medio del funeral fue cuando Zelensky ingresó a la plaza de San Pedro y fue recibido con aplausos. Los fieles católicos que llegaron a darle el último adiós al Papa Francisco ovacionaron al mandatario ucraniano. Sin embargo, durante el acto litúrgico de dar la paz, el panorama fue diferente. Estaba el presidente Zelensky, quien se vio un poco solo al final de esa primera fila de presidentes en el momento de la paz. Esperemos que haya sido una imagen y no el trasfondo de la paz, que es lo que tiene que llegar a Ucrania. Otra situación que marcó esta ceremonia en Ciudad del Vaticano fue la asistencia de líderes políticos y religiosos no católicos. Hubo gran representación de países africanos, un gran número de jefes de Estado. Es importante porque en África y en Asia son los continentes donde más crece el catolicismo. Aunque el funeral del Papa Francisco fue un acto de solemnidad, también dio lugar a momentos políticos que reflejan la realidad del mundo hoy.